El viento soplaba desde las montañas, cargado de ceniza y presagio. Xilonen, sacerdotisa del templo, levantó las manos hacia el amanecer teñido de rojo. ¿Quién habla cuando el viento no sopla?, pensó mientras los tambores del ritual aún dormían bajo el eco del valle. Algo, una voz, se deslizó entre sus pensamientos. No le reces. No es quien crees. La piel de la joven se erizó. Las plumas de su tocado se agitaron con fuerza invisible. Entre los árboles, una sombra con forma humana la observaba, pero sus ojos eran como espejos líquidos. El aire olía a maíz y muerte. Las piedras antiguas murmuraban nombres olvidados. Xilonen cayó de rodillas, temblando, mientras el horizonte ardía con una línea dorada. La voz volvió a hablar, más clara esta vez. Tú, hija del templo, abre los ojos antes de que el dios despierte. El templo entero parecía respirar. Xilonen caminó entre los altares apagados, con la sensación de que cada piedra la observaba. El eco del viento repetía su nombre, suave, casi amoroso. Abre los ojos. Su fe tembló como la llama de una vela. Se acercó al mural del dios serpiente, buscando consuelo, pero el rostro de Quetzalcóatl parecía sonreír con una mueca que no recordaba haber visto antes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que algo antiguo, más allá de los dioses, había despertado. En la cámara del humo sagrado, Tlacotzin esperaba. No debes escuchar al viento, advirtió, su voz grave y cansada. Pero Xilonen, con lágrimas contenidas, respondió: Entonces dime, maestro, ¿por qué el dios me habló sin nombre? El anciano la miró, temblando. Porque el que te habló no es un dios. Esa noche, los sueños se abrieron como grietas en la realidad. Xilonen caminó entre campos de estrellas, y allí, en el horizonte, una serpiente de fuego se deshacía en sombras. La voz volvió. No fui adorado, fui sellado. Despertó gritando, con las manos manchadas de polvo y lágrimas. El amanecer llegó, pero el sol no salió. Solo una línea roja en el cielo y un silencio que partía el alma. Xilonen salió al patio del templo y vio a Tezcali, cubierto de polvo, con los ojos vacíos. El viento habló otra vez, dijo ella, y lo que dijo podría destruirnos a todos. El sol ascendió en silencio, cubierto por una niebla rojiza que envolvía el mundo. Xilonen sintió cómo el aire se hacía denso, como si la respiración del cielo se hubiera detenido. Tlacotzin ordenó encender todas las antorchas. El día se había vuelto noche. En lo alto de la escalinata, la sacerdotisa levantó su mirada y vio cómo la luz del astro se apagaba lentamente, como una llama vencida por el viento. Tezcali la observaba, temiendo lo que los antiguos códices llamaban la mirada del dios dormido. Entonces, un resplandor dorado brotó del horizonte, dibujando una espiral luminosa en el cielo. El silencio fue absoluto, y el viento pronunció su nombre. El aire se llenó de un zumbido profundo, como si 1000 voces hablaran dentro de la tierra. Xilonen bajó la mirada hacia los mosaicos del templo, donde el resplandor del eclipse dibujaba símbolos antiguos. Cada línea parecía moverse, respirar. Tlacotzin la llamó, pero su voz se perdió en el eco. En ese instante, comprendió que el eclipse no era una señal de muerte, sino un espejo que revelaba lo invisible. Y allí, entre sombras, creyó ver su propio reflejo transformarse en algo que no era completamente humano.
En lo profundo del santuario, un resplandor dorado comenzó a emanar del mural de Quetzalcóatl. Las plumas de piedra parecían vibrar, y una brisa cálida recorrió los pasillos. Xilonen sintió que algo antiguo despertaba en su interior. Una memoria que no era suya. Recordó sueños de serpientes que volaban sobre mares de fuego y comprendió que su Dios no solo habitaba el cielo, sino también su propio espíritu. El miedo se convirtió en una forma nueva de fe. Tezcali entró sin anunciarse, su respiración agitada. «El pueblo teme», dijo. «Creen que el Dios ha abierto los ojos». Xilonen se volvió hacia él, aún bajo la luz cambiante. No ha despertado. Solo se ha recordado. Los dos se miraron en silencio. El eclipse los envolvía como un sueño. En ese instante, ambos comprendieron que el secreto de los dioses no era poder, sino memoria. Un ciclo donde los hombres olvidaban y la tierra volvía a empezar. Cuando el eclipse alcanzó su punto más oscuro, el viento cesó. En ese silencio sagrado, Tlacotzin extendió las manos al cielo. «El ciclo se repite», murmuró. Xilonen cerró los ojos y en la oscuridad vio una serpiente de luz enredarse con una de sombra. Comprendió que ninguna podía existir sin la otra. Y así, en el instante en que la primera chispa del sol regresó, una lágrima de paz cayó por su mejilla. El dios no había despertado, había recordado quién era. La noche siguiente, Xilonen soñó con una biblioteca bajo la tierra, donde los códices respiraban como seres vivos. Cuando despertó, supo que aquello no era un sueño. Con paso firme bajó las escalinatas ocultas tras el altar. Tezcali la siguió, en silencio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse con la luz de sus antorchas. En el centro del pasillo, una losa de obsidiana mostraba una espiral incompleta. «Ahí está lo que los dioses olvidaron», murmuró Xilonen. Y la piedra respondió con un leve pulso dorado. Al abrir la cámara secreta, encontraron estantes de piedra cubiertos por hojas de amate endurecidas por los siglos. Cada códice tenía un resplandor propio, como si guardara fragmentos de la memoria del mundo. Xilonen extendió la mano y una página se desprendió sola, flotando frente a ella. En su superficie la figura de una serpiente rodeaba un corazón de luz. «El conocimiento nunca se pierde», dijo una voz que no era humana ni divina, solo antigua. Tlacotzin apareció entre las sombras. «No todo debe ser leído», advirtió, su voz resonando en la cámara. Pero Xilonen no apartó la vista del códice abierto. Las palabras brillaban como fuego tranquilo. «No son historias, son advertencias». El anciano suspiró, comprendiendo que el tiempo del silencio había terminado. «Entonces que hable la memoria», respondió ella. Mientras los códices se abrían solos, una corriente de aire los envolvió. Las letras antiguas formaron constelaciones en el aire y cada una contaba un origen distinto del mismo Dios. Quetzalcóatl, creador y prisionero. Luz y sombra unidas en una sola espiral. Xilonen comprendió que el secreto no era temer al Dios, sino entenderlo. El conocimiento ardía, pero no quemaba. Iluminaba. Cuando el último códice se cerró, el silencio regresó con una calma profunda. Xilonen miró a sus compañeros. «El conocimiento es una promesa», dijo. Tlacotzin asintió, y Tezcali guardó la antorcha. Subieron juntos hacia la superficie. Afuera, el amanecer los esperaba, y el viento parecía más ligero, como si también hubiera aprendido algo. El templo dormía,
pero el mundo acababa de despertar. Esa noche, los códices no dejaron dormir a Xilonen. Las palabras que había leído seguían ardiendo detrás de sus ojos. Desde la terraza del templo vio al cielo parpadear como si cada estrella fuera un pensamiento del dios antiguo. Sintió la tierra vibrar con un pulso que no provenía del mundo. «Algo se mueve debajo de nosotros», murmuró. Tezcali apoyó su mano sobre la piedra, y el sonido fue como un corazón que despierta. Al amanecer, Tlacotzin los condujo al patio del espejo. Allí una lámina de obsidiana dormía entre flores marchitas. «Cada dios tiene un reflejo», dijo, «y a veces el reflejo es el que sueña con ser real». Xilonen se inclinó sobre la superficie negra. Su rostro se desdobló en miles, cada uno susurrando un recuerdo distinto. El viento trajo un aroma antiguo, mezcla de lluvia y piedra recién nacida. La superficie comenzó a moverse como agua. De su interior emergieron imágenes, los templos antes de existir, los mares antes de tener nombre. Xilonen entendió que no estaba viendo el pasado ni el futuro, sino el momento en que el mundo aprendía a recordar. Tezcali tocó su hombro. «¿Qué ves?» «Veo lo que somos cuando no tenemos miedo». El cielo cambió de color. Una aurora descendió sobre el templo. Tlacotzin levantó su bastón, reconociendo el signo del renacer. «El despertar no es del dios, es del mundo», dijo. La luz envolvió a los tres, y por un instante todo sonido se detuvo. En esa quietud, cada uno sintió que una nueva memoria se abría paso, limpia, como la primera respiración después del miedo. Cuando la luz se disipó, el templo parecía respirar con ellos. Xilonen miró hacia el horizonte. «El dios no está fuera», dijo suavemente, «sino dentro de todo lo que recuerda su nombre». Tezcali sonrió, y Tlacotzin bajó la cabeza en señal de respeto. El viento volvió a soplar, no con amenaza, sino con promesa. El amanecer tenía el olor de un comienzo. El silencio que siguió al despertar se extendió por toda la ciudad. No era miedo, era expectación. Los sacerdotes guardaban las palabras como si temieran romper algo frágil. Xilonen caminaba entre ellos con la certeza de que el conocimiento debía compartirse. «No hay enemigo», dijo, «solo verdad sin nombre». Tlacotzin asintió en silencio, comprendiendo que el mayor cambio ocurre cuando nadie grita. Tezcali entrenaba a los jóvenes guardianes en el patio. Cada movimiento era más una danza que una lucha. «El silencio también enseña», les decía. Desde la terraza, Xilonen observaba cómo la disciplina reemplazaba el miedo. Ya no se preparaban para defender, sino para escuchar lo que el mundo quería decirles. Por primera vez, el eco de los tambores no anunciaba guerra, sino armonía. Esa tarde, Tlacotzin los reunió junto al lago. El agua reflejaba un cielo sin nubes. «Cuando el conocimiento despierta, también despierta, también despierta, también despierta». «El deber», dijo. Xilonen tomó un puñado de agua entre sus manos. «Entonces que el deber sea recordar». El reflejo en el lago mostró tres rostros distintos, pero un mismo brillo en los ojos, la comprensión de que todo cambio empieza en silencio. Cuando cayó la noche, el viento trajo ecos de otras ciudades. La gente comenzaba a hablar del templo que había guardado silencio durante el eclipse. Xilonen comprendió que el silencio se había convertido en un mensaje, un rumor de esperanza. «El mundo ya escucha», dijo. Tezcali respondió, «y nosotros aprendemos a hablar de nuevo». Tlacotzin cerró los ojos, satisfecho. Antes del amanecer, Xilonen subió sola al templo. Desde allí vio el horizonte teñido de azul profundo.
Cerró los ojos y escuchó el viento, ya sin temor. El Dios no duerme, ni domina, susurró. Solo espera que recordemos su nombre con paz. El primer rayo de sol iluminó su rostro, y el templo volvió a respirar, no como antes, sino como un corazón nuevo. El amanecer trajo una claridad distinta. Xilonen sentía que cada sonido del templo llevaba un significado oculto. Tlacotzin la llamó al salón interior, donde el aire parecía vibrar. «Has llegado al último velo», le dijo. Ella lo miró sin miedo. Tezcali aguardaba fuera, consciente de que lo que estaba por revelarse cambiaría todo. Dentro, la piedra del santuario comenzó a brillar, marcando el inicio del verdadero despertar. Tlacotzin le mostró una puerta de piedra sellada por siglos. Detrás de esto no hay Dios ni demonio, solo verdad, dijo. Xilonen apoyó la mano sobre la superficie y el muro respondió como si respirara. La piedra se abrió con un suspiro y un resplandor suave iluminó el pasillo. Era como entrar en el corazón de la montaña, donde cada roca guardaba una palabra antigua. Sin hablar, ambos avanzaron. El pasillo los llevó hasta una cámara circular. En su centro, un espejo de obsidiana flotaba suspendido en la nada. La superficie mostraba rostros que no eran suyos y sin embargo los conocía. «Cada dios es la imagen del hombre que lo sueña», susurró Tlacotzin. Xilonen se acercó. Su reflejo cambió, mostrándola con alas, con ojos de fuego, con silencio en el pecho. No sintió miedo, solo reconocimiento. Entonces el espejo habló, con la voz del viento, que siempre la había llamado. «No soy un dios, soy tu memoria». La cámara se llenó de luz. Xilonen comprendió que Quetzalcóatl era el eco de la humanidad intentando recordarse a sí misma. Al girar hacia Tlacotzin, lo vio sonreír en paz. «Ahora entiendes por qué nunca debimos temer», dijo él. En el centro de la cámara, la luz tomó forma de serpiente y ascendió hacia el cielo abierto. Cuando la luz desapareció, el espejo cayó lentamente al suelo y se volvió transparente como el agua. Xilonen colocó su mano sobre él y solo vio su propio reflejo. Tranquilo. El dios tenía rostro humano, dijo con voz suave. Tlacotzin asintió, y ahora el hombre recuerda su divinidad. Afuera, el cielo estaba claro, y Tezcali los esperaba. Nadie habló. No era necesario. El silencio tenía un nuevo significado. El amanecer llegó sin sonido. Xilonen se detuvo frente a la terraza del templo, mirando el horizonte donde la niebla y la luz se mezclaban. Todo parecía recién creado. Recordó las palabras del espejo. «Soy tu memoria». Comprendió que el propósito del viaje no era encontrar a un dios, sino reconciliar el corazón humano con su reflejo. Tezcali se acercó y habló con voz tranquila. «Y ahora», ella sonrió, «ahora aprendemos a ver sin miedo». Tlacotzin los reunió en el patio central. «El Dios duerme dentro de cada palabra que decimos con verdad», pronunció. Xilonen inclinó la cabeza. «Entonces, mientras hablemos con amor, el mundo seguirá despierto». Los tres guardaron silencio, mirando el cielo. No había señales ni presagios, solo la certeza de que cada respiración formaba parte del mismo universo que alguna vez habían temido. Esa tarde, el viento sopló desde el este trayendo un brillo desconocido. En el cielo apareció una espiral de luz idéntica a la que había marcado el eclipse. «No es advertencia», dijo Xilonen, «es recuerdo».
La espiral giró lentamente hasta disolverse en miles de puntos dorados que cayeron sobre el templo como lluvia suave. Cada chispa se fundía con la piedra, devolviéndole vida a las antiguas tallas. El resplandor envolvió el templo entero, pero no quemaba. Era una calma viva. Xilonen cerró los ojos y sintió la presencia del dios en el viento, no como voz, sino como respiración. Somos la misma historia, pensó. Tezcali la observó en silencio, sabiendo que esa paz era la verdadera ofrenda. Tlacotzin sonrió, comprendiendo que el conocimiento había cumplido su ciclo. Del temor a la comprensión, de la oscuridad a la luz. Cuando el último destello se desvaneció, el mundo quedó en silencio. Xilonen miró a sus compañeros. Ya no había templo ni altar, solo tierra viva y cielo abierto. El ciclo terminó, dijo Tlacotzin con voz serena. Tezcali respiró hondo. Y empieza otro. Xilonen extendió sus manos al sol naciente. En sus ojos brilló la promesa de una humanidad que recordaba su origen. La serpiente y la luz eran una sola cosa.